Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano inglés perteneciente a la filosofía escolástica. Se sospecha que nació alrededor de 1280-1289, aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Lo que sí sabemos es que se contagió de la peste bubónica, lo que todos conocemos como peste negra, y falleció alrededor de 1347-1349. Ockham se unió a la orden franciscana a una edad muy temprana y se educó en Londres. Luego se mudó a Oxford. No completó sus estudios en Oxford, pero fue durante este periodo y en los años siguientes que escribió la mayoría de sus obras filosóficas y teológicas. Sus obras, sus ideas se convirtieron rápidamente en objeto de controversia. Se dice que el filósofo fue convocado a Aviñón, sede temporal del papado, en el año 1324 por el Papa Juan XXII. Acusado de herejía, Ockham habría pasado 4 años allí, sometido a arresto domiciliario mientras sus escritos fueron analizados. La vida de este fraile franciscano ha sido motivo de investigación. En los últimos años, algunos estudiosos han cuestionado esta información y deducen que Ockham debió haber sido enviado a Aviñón en 1324, pero para enseñar filosofía en la famosa escuela franciscana de esa ciudad. Allí ganó enemigos entre los rivales de la vida académica, especialmente los seguidores de Santo Tomás de Aquino, algunos de los cuales acusaron al filósofo inglés de enseñar herejías. Ockham habría sido convocado por el Papa no antes de 1327, pero el proceso no parece haber continuado. Algún tiempo después, posiblemente al año siguiente, después de estudiar la controversia entre el papado y los franciscanos sobre la doctrina de la pobreza apostólica, un tema querido por los seguidores de San Francisco de Asís, Ockham concluyó que el Papa Juan XXII era un hereje, una posición que defendió en su trabajo. El 26 de mayo de 1328, Ockham y un grupo de frailes franciscanos, incluyendo el general de su orden, huyeron de Aviñón con rumbo a Pisa, asegurando así en estas tierras la protección del emperador Luis IV de Baviera. Después de su fuga, Ockham fue excomulgado, pero su filosofía nunca fue condenada oficialmente. Pasó el resto de su vida escribiendo y se convirtió en el líder de un pequeño grupo de franciscanos disidentes. A lo largo de este material vamos a ir trabajando las obras principales de este filósofo inglés, entre los cuales vale la pena resaltar su trabajo hecho en cuanto al tema de los universales. La cuestión de los universales es en general un problema que ha acompañado toda la historia de la filosofía. Ya en Platón y en Aristóteles, el problema puede ser percibido. Platón, por ejemplo, en su teoría de las ideas, defiende un realismo trascendente. Para él, los universales no son más que las ideas, formas verdaderas, eternas, hermosas e inmutables, existentes en un mundo suprasensible. Por otro lado, Aristóteles propone un realismo inmanente, ya que para él los universales son las sustancias que están dentro de las cosas sensibles y que el intelecto capta a través de la actividad abstracta. En resumen, el problema de los universales se refiere a la existencia de géneros y especies. ¿Existen en realidad? ¿Existen en el intelecto o existen solo en palabras? En un intento por resolver este problema, en la Edad Media surgieron varias corrientes filosóficas que midieron su fuerza en este esfuerzo audaz. Además, es un problema que puede considerarse en varios aspectos, es decir, puede analizarse desde un punto de vista metafísico, lógico, lingüístico o epistemológico, lo que aumenta su complejidad. De esta manera, en este material tenemos como objetivo analizar el problema de los universales enfatizado desde el aspecto epistemológico, mostrando un poco la posición tomada por Guillermo de Ockham, así como la evolución de su pensamiento que se encuentra dentro de sus obras. Sin duda alguna, durante la Edad Media surgen muchísimos cambios, y uno es la estructura metafísica del ser, que transcurre más o menos entre el siglo XIII y el siglo XIV.
Es importante resaltar que uno de estos hechos es el nominalismo, que es considerado como una de las principales obras de Ockham. El origen de dicho término proviene del vocablo griego omen, que puede traducirse como nombre y surgió como una posición ante el problema de los universales, por lo que se remota al pensamiento de Platón, quien fue uno de los primeros en teorizar las entidades sobre las teorías de las formas, o mejor conocida como la de los universales. Es sin duda alguna las teorías filosóficas que definen la idea de que todo cuanto existe es particular, y contrasta las teorías que definen la idea de una realidad compuesta únicamente por entidades, como ya lo hemos dicho, universales. De esta manera, el nominalismo rechaza las ideas de algo universal, ya sea porque estemos hablando de algo más trascendente. Así, luego de los filósofos siguieron preguntándose por qué varias cosas compartían características, llegando a una posición realista según los cuales los universales se encontraban en el mundo exterior, o llegando, digamos, a la posición nominalista, según la cual solo existen los hombres de estas características, pero exclusivamente en la mente, pues el mundo exterior está poblado de diferentes particularidades. En esta última postura surge probablemente en el siglo XIV de la mano de Ockham. Es importante resaltar que no es este el que inicia esta corriente, pero sí uno de los más conocidos representantes al hablar sobre el nominalismo. Sin duda alguna, al ser conocido como uno de los mayores representantes del nominalismo, Ockham se caracteriza por resistirse a negar absolutamente la existencia de las ideas, de una manera divinas o algún tipo de bases universales de los seres humanos, mientras que él adopta una postura realmente nominalista o mejor conceptualista, al afirmar que el universal es una elaboración, digamos, más mental. Esta corriente no es fácil de caracterizar, ofreciendo la propia concepción de Ockham, pues existen puntos oscuros y difícilmente expresables en pocas palabras. La manera más sensible es la vía negativa, lo que niega esta opción. La oposición de Kant supone la negación de todas las cuestiones que en la filosofía medieval están ligadas de alguna manera a la concepción platónica aristotélica y de una manera más tomista de los universales, pues habla de una cosa que está meramente más palpable. Ockham se opone a aquellos que afirman que lo universal es una realidad existente fuera del alma, distinta a cada hombre singular, pero que a su vez está presente en su esencia. Por eso muestra varios tipos de nominalismo: el nominalismo de predicadores, el nominalismo de conceptos, el nominalismo de semejantes y la teoría de tropos. Nominalismo de predicados. Es una teoría filosófica que define la idea de que todo cuanto existe es particular y que puede ser también definida como predicado, y que contrasta las teorías que definen la idea de una realidad compuesta únicamente por entidades universales. Un ejemplo de esto pudieran ser dos hombres, en el cual el predicado pues sería el hombre, y se aplica porque hay una similitud entre objetos. Quizás este tipo de nominalismo no tenga una solución al problema de los universales porque no proporciona una explicación más metafísica. En el caso del nominalismo de los conceptos, define la idea que a pesar de que los universales no existen en el exterior, los universales tienen un lugar dentro de la mente humana, como conceptos o ideas, teniendo una existencia más allá del ser, no solamente en palabras, sino, digamos, de una manera más coherente, a través del inconsciente o de la propia mente. En el caso del nominalismo de semejanzas, Ockham coloca ejemplo a dos personas, en este caso Pedro y Juan. Ambos poseen características de seres humanos porque se asemejan. Ambos también tienen un grado de parecido que lo hace diferenciarse de otras cosas, pero este pensamiento, no obstante, ha traído muchísimas controversias, pues algunos nominalistas creen que lo único universal es la relación de semejanzas, y por eso vemos el violín, el piano, el cantante y diferentes instrumentos que tienen una similitud. ¿Y cuál es esa similitud? La música. Y ese sería el paradigma con el que él quiere diferenciar al nominalismo de semejanzas. Finalmente tenemos la teoría de los tropos, que él la define como las ideas que comparten una propiedad
y esto hace que tengan una relación primaria entre objetos. Por eso vemos el ejemplo del color verde, que tiene diferentes particularidades, pero tienen una misma propiedad. En definitiva, es importante resaltar algunos aspectos o reflexiones que Ockham nos quiere dejar a través del nominalismo, y es que él propondrá la absoluta libertad y omnipotencia divina. Con esto no solo quiere resaltar la omnipotencia frente al conocimiento humano, sino que concluye diciéndonos que tan solo podemos creer, pero nunca conocer, dado que Dios no es un objeto de razón que puede llegar a ser conocido por nuestro entendimiento. Y quizá nos da un ejemplo: no es que Dios sea bueno o malo por esencia, como si tuviera que serlo necesariamente según esas, sino que algo es bueno o algo es malo porque lo desea su propia voluntad. Si Dios lo quisiera, podría hacer que el amor fuese odio y viceversa, pero Él lo que quiere mostrarnos es que la forma o ideas no pueden coartar su propia libertad. Una de las teorías también atribuidas a este filósofo del siglo pasado es la parsionomía, denominada también como su navaja, donde él asegura que la pluralidad de los términos no puede ser utilizada a no ser por una necesidad. Si nosotros nos encontramos ante una interrogante a la cual no tenemos más que diferentes teorías para definirla, debemos de quedarnos simplemente con aquella más sencilla o fácil de entender. Guillermo Ockham utiliza este principio metodológico aplicando su navaja para así querer eliminar los supuestos innecesarios en una teoría. La explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente la verdadera. Actualmente este principio se utiliza en la ciencia como regla general para guiar a los científicos en el desarrollo de una determinada hipótesis. Su versatilidad ha llevado además a que sea utilizado también en otros campos, tales como la estadística o la economía, así como en muchas disciplinas de las ciencias sociales y naturales. Y aunque podemos decir que esta hipótesis es solo atribuida a Ockham, también es importante tomar en cuenta a Aristóteles, que anteriormente afirmó que podemos asumir la superioridad en igualdad de otras cosas, de la demostración que deriva de menos postulados e hipótesis. Ockham abre un paraíso para el descubrimiento de diferentes nuevas teorías. También la teología se basa en esta para poder definir la existencia de Dios en la vida del hombre. Él, como filósofo y teólogo cristiano, considera la Escritura como verdadera en el sentido literal y por lo tanto la ve como una simple prueba. Para él, la Biblia era sinónimo de realidad y por lo tanto contradecirla entraría en conflicto con los hechos establecidos. No obstante, es importante también decir que este principio metodológico no es irrefutable en la medida en que no prueba nada y ni mucho menos puede considerarse un resultado científico, pues aunque tengamos una hipótesis simple, puede que la más complicada sea la verdadera. Para esto veamos un ejemplo. Un ejemplo claro de esto sería el que nosotros, al estar estudiando frente a una computadora y volver, la encontrásemos apagada. Tendríamos diferentes hipótesis para definir tal situación. La computadora se ha dañado, se le ha acabado la batería o alguien la ha apagado. Si nos vamos por la más simple, diríamos que se le ha gastado la batería. Pero no quiere decir que no sea probable el que se haya dañado o que alguien la haya apagado. En teoría, lo que el mensaje de Ockham nos quiere dejar es que debemos dejar de buscar las soluciones complejas para poder obtener la respuesta a todas las interrogantes que nos surgen. Debemos de quedarnos con la más simple para desde esta tener una premisa de lo que verdaderamente sea la respuesta que necesitamos. Le agradecemos por su participación y esperamos que este material haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes. Gracias.